Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de los 7 personajes de la Biblia que le fallaron a Dios, pero se arrepintieron. La Biblia en sí está llena de infinitos personajes las cuales le han fallado a Dios, han luchado, han tropezado y así como tú y yo han pecado. Y se han arrepentido y Dios los ha perdonado. Intentaba detener el crecimiento del cristianismo y por tal razón él encarcelaba a las personas que se decían llamar cristianos. Él era una persona que se encargaba de destruir las iglesias y era como un supervisor de los asesinatos que se hacían hacia los cristianos. Él profesaba la religión judía y por tal razón era celoso y odiaba bastante a los cristianos. Eso hacía que su fe judía hiciera una infinidad de cosas en contra de los cristianos, tanto como hacia Dios, contra la iglesia y contra la fe cristiana. Imagínate ser Saulo y querer destruir y erradicar el cristianismo en tu municipio, en tu departamento, en tu país, en el lugar que te encuentres, y que Dios te hable y te revele cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Y eso fue lo que pasó con él. Dios le mostró su plan, Dios le mostró el camino a Saulo y por eso su vida fue transformada y de perseguidor de cristianos fue y pasó a ser un predicador de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue utilizado de una gran manera, fue un gran propósito, no fue de casualidad, no fue un error, no fue un accidente que él fuera un perseguidor de cristianos. Fue una transformación que Dios hizo en su vida para mostrarle el mejor camino y Dios lo perdonó. Y si puedes leer la Biblia, te puedes dar cuenta que el apóstol Pablo fue uno de los escritores de la Biblia inspirada por Dios. Te quiero decir esto, y es que Pablo es un gran ejemplo de vida, de amor, de gracia y misericordia de Dios hacia nosotros, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. El segundo personaje es el rey David, y es que el rey David fue uno de los personajes más importantes de la Biblia, puesto a que triunfó sobre un león, un oso y un gigante Goliat. Incluso dice la palabra de Dios que Dios lo usó para dirigir a un pueblo durante un momento difícil que el pueblo estaba pasando. Y es que los errores que cometió el rey David fue que quebrantó la mitad de los 10 mandamientos. Te voy a decir cuáles son los errores o los mandamientos que él quebrantó a presencia de Dios, fallándole a Dios. Y uno de esos fue el asesinato, el segundo fue la mentira, el tercero el adulterio, el cuarto fue al momento de codiciar a la esposa de su vecino, e incluso robó al casarse con la mujer de otro hombre. Y a pesar de los errores que David cometió, que en sí eran muchos, eran bastantes, él se volvió hacia Dios, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, confesó sus pecados, pidió perdón ante la presencia de Dios y Dios lo perdonó. El tercer personaje que le falló a Dios y se arrepintió fue Moisés. Moisés tuvo un pasado muy preocupante antes de ser llamado ante la presencia de Dios. Y es que cuando él tenía 40 años, se enojó al momento de ver a un capataz egipcio golpear a un esclavo hebreo. Así que lo que Moisés hizo fue asesinarlo y enterrarlo en la arena. Y es que en vez de tratar con las consecuencias, lo que él hizo fue huir del problema. No quiso hablar al respecto, él huyó del lugar de donde él era. A pesar del asesinato que Moisés había cometido, Dios años más tarde usó a Moisés para llevar a 2 millones de israelitas fuera de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida. En definitiva, Dios lo perdonó a pesar de lo que él había hecho en su pasado y lo usó de una gran manera. El cuarto personaje es una mujer y es Tamar.
Tamar dejó a su familia a una muy temprana edad y decidió casarse con la familia o la descendencia de la familia de Judá. Y es que en esos tiempos la mujer tenía más valor dependiendo de su descendencia. Pero lamentablemente ella no pudo quedar embarazada, no pudo concebir con su primer marido. Así que luego que murió su primer marido, supongo, se casó con el hermano o con el segundo hermano, que fue Onán. Onán también se negó a concebir con Tamar y Dios lo castigó y eso hizo que él también muriera. Tamar se volvió a casar con un tercer hermano y tampoco concibió. Entonces ella no quería quedarse sin descendencia y sin hijos y obró conforme a la ley. Eso quiere decir que se vistió de prostituta y obligó a su suegro a tener con ella porque ella no quería quedarse sin descendencia y su suegro ni siquiera se dio cuenta que era ella. Ella quedó embarazada de gemelos. Y a pesar de no haber hecho las cosas correctas conforme al corazón de Dios, que casi por ese gran error y ese gran pecado que cometió ante los ojos de Dios, casi perdió la vida, uno de sus hijos fue el antepasado del rey David, un linaje directo a Cristo. El quinto personaje es Simón Pedro, quizás alguno de nosotros ya habíamos escuchado. A pesar de tener cercanía con Dios y ser discípulo, tener el discipulado con Jesús, Pedro era un hombre de alguna manera muy débil y temeroso, pero a pesar de eso negó conocer a Jesús. Y a pesar de que lo negó 3 veces, él pues quizás de alguna manera era un propósito que lo negara porque Jesús ya lo sabía, y es que esa fue la prueba definitiva de la lealtad de Pedro hacia Jesús. Pero a pesar que no fue una lealtad tan firme con Jesús, no estuvo como que tan cerca, o no le tuvo como eso de decir no voy a negar a Jesús porque lo conozco, porque le conozco, porque soy su discípulo. Él lo negó 3 veces, no solo una vez, lo negó 3 veces, y a pesar de que le había fallado, aunque le dio la espalda a Jesús, Dios lo perdonó y él reafirmó su fe. Fue perdonado, se arrepintió y él continuó compartiendo las buenas nuevas incluso hasta su muerte. El sexto hombre que le falló a Dios fue Jonás, y todos conocemos la historia de Jonás. Jonás fue un hombre que fue llamado para predicar a un lugar y por miedo, por temor, pues no lo hizo. Lo que hizo fue huir. Y pues en la historia de Jonás se narra que él iba en un barco, si no me equivoco, en una lancha, y de la nada empieza la turbulencia en el mar y todos se preguntan, todos supongo que eran cristianos, y todos se comienzan a preguntar por qué Dios está como que, no sé, inquieto. Y les preguntaron a todos si Dios los había mandado a hacer algo. No sé si es casualidad que, o sea, de la nada, o sea, pues el mar se puede mover, pero todos sabían que todo pasaba acorde a la voluntad de Dios. Y lo que él hizo fue orar y pedirle a Dios que lo perdonara. Dios lo perdonó. Él, después de arrepentirse, de no ir a predicar a Nínive, él se fue directamente a Nínive, le fue a predicar a los ninivitas acerca del arrepentimiento y que si ellos no se arrepentían, Dios los iba a destruir. El séptimo y último personaje fue Lot, quien dice la palabra de Dios que titubeó al momento en que Dios le ordenó a hacer algo. Fue como que él titubeó en obedecer una clara orden de Dios. A pesar de que Lot no obedecía lo que Dios le había demandado hacer o a realizar, por eso Dios envió unos ángeles para que pudieran sacar a Lot y a su familia tomados de la mano de ese lugar. Y estos 7 personajes nos dan una gran enseñanza de amor, de gracia y misericordia de Dios. A pesar de todos los errores, de los pecados que podamos cometer, Dios nos perdona. Imagínate, de todos los pecados de 7 personajes
que existen en la Biblia infinitos personajes. Imagínate, si habláramos de todos los personajes, no nos alcanzaría la vida, no nos alcanzaría las historias que contar de infinidad de cosas que ellos hicieron y que le fallaron a Dios. Mas sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo con ellos, y fueron los personajes como más destacados, como personajes que le fallaron con más frecuencia a Dios, que se negaron a hacer la voluntad de Dios, y a pesar de eso, pues Dios los perdonó y tuvo un propósito en ellos. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.